Bueno, recordemos que estábamos mirando que el Señor Jesús, cuando rescató a Pedro de las aguas, le dijo: ¿por qué dudaste? Anteriormente le hizo una afirmación. Primero le dice: ¿tienes tan poca confianza en mí? Esa es una afirmación, ahí no está preguntando. Y luego le dice a Pedro, después de sacarlo: ¿por qué dudaste? Como ya hablamos lo suficiente de eso la vez pasada, quiero pasar a lo que ocurrió después de ese milagro, porque fue un milagro rescatar a Pedro. Y dice la Escritura: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Diga conmigo: Hijo de Dios. Fuerte: Hijo de Dios. No podemos pasar por alto que es Dios. El Señor Jesús es Dios. Y el Señor Jesús ha venido desde el tercer cielo a esta tierra. No tenemos entonces una visita cualquiera. Y además viene a pasar con nosotros, con la humanidad, 33 años y medio aproximadamente. 33 años y medio en los cuales no perdió ni una sola vez el objetivo de la misión que le había sido encomendada. Y aunque ha hecho un milagro de alimentar a 5,000 personas, diga 5,000. Si uno a veces en la casa se ve encartado para alimentar 3 o 4, ¿o no, Anderson? Pues sí comen, pero no como 5,000. Ahora 5,000, y de lo que traía un niño en su morralcito, que eran unos pececitos y unos pancitos de esos de tienda, pero de tienda chirringos. Al día siguiente, cuando el Señor está, y ya vimos que caminó, anduvo sobre el agua, rescata a Pedro. A propósito, fue un milagro íntimo, fue un milagro para sus 12 discípulos. La gente que está al otro lado aún, al otro lado del lago, dice que vio que había habido allí más que una sola barca. Recuerden que el Señor Jesús había enviado a sus discípulos. Entonces la gente que había comido hasta satisfacerse, cuando se satisfizo, se fueron cada uno a su lugar. Al siguiente día, pues como habían comido la tarde anterior, ¿por qué creen que venían? ¿Por qué creen que venían? Por el desayuno, por el desayuno, y gratis, y hasta saciarse. Mucha de esta gente comió aquella vez lo mejor que había comido en su casa. Tal vez en sus casas no había tal abundancia de alimento. Entonces, en el 2:25 de Juan, porque estoy en el Evangelio de Juan, recordemos que el Señor Jesús sabe lo que cada uno de nosotros pensamos. Él sabe qué pensamos cada uno de nosotros. Entonces, cuando se dieron cuenta que el Señor no había entrado en ella, la barca estaba allí sola, y los discípulos se habían ido solos la noche anterior, entonces empezaron a preguntarse tal vez: ¿qué se nos hizo el euro? El Señor Jesús es una especie de euro ambulante, una especie de éxito como el de acá arriba, un carulla pues. Y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Diga conmigo: habían comido. Fuerte: habían comido. Entonces, otra gente, les pusieron mensajes de texto y todo: vengan que estamos comiendo gratis, hay un hombre que está alimentando a todo el que se atraviese. Llegó también más gente. Entonces, esta gente cruzó el lago, y dice la Escritura, y aquí es donde quiero comenzar hoy: los milagros que el Señor hace en favor nuestro para las cosas temporales son importantes, indudablemente. Dice la Escritura que no debemos preocuparnos por qué hemos de comer, qué hemos de beber o qué hemos de vestir.
son importantes, pero son temporales. Estas 5,000 personas, o por lo menos los 5,000 hombres que allí estuvieron, sin contar las mujeres y los niños, murieron. Son gente de hace 2,000 años, están bajo tierra. De hambre no murieron ese día, pero la muerte biológica les tuvo que haber llegado. Entonces, el Señor Jesús no vino a eso, aunque lo hizo. Para hacer eso, Dios puede mandar a otro. Dios puede mandar profetas, Dios puede mandar apóstoles, Dios puede mandar hombres y mujeres que teniendo fe suficiente en Él, pueden alimentar esas personas y muchas más, claro. Pero entonces, ¿a qué vino si no vino a alimentarnos? En el versículo 15 y en el 14 vimos que el Señor Jesús, cuando se dio cuenta de que estas personas querían hacerlo rey, se iban a apoderar de Él y lo iban a colocar como rey ante el Imperio Romano para librarse de la bota del Imperio Romano y además colocar a alguien de su pueblo en el trono. Claro, así debía ser. Estos judíos estaban esperando la restauración de Israel como nación. Entonces dice la Escritura: cuando vio pues que la gente, que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Pregunto, usted y yo que ya tenemos la medio sospecha, ¿estarían buscando al Señor Jesús? ¿Qué estaban buscando? Lo que daba el Señor Jesús. ¿Ha tenido gente interesada a su lado alguna vez? No le voy a preguntar si usted lo ha sido, sino usted ha tenido gente que sabe que llega a su lado porque ahí está, empezando por los hijos, ¿cierto? Usted sabe cuando un hijo viene por el amor que le tiene a lo que hay en su bolsillo porque tiene una salidita, ¿o no? Entonces dice la Escritura que esta gente fue a buscar a Jesús. Comida abundante y gratis, hay que buscarlo, es que eso no se había visto, y allí estaba. Y lo encontraron, porque el que busca, encuentra. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Claro, tenían hambre, era hora del desayuno. Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor Jesús, que no es maleducado, pero sí es sincero, ni el saludo les contestó. Miren lo que les dice. Y les dijo: de cierto, de cierto os digo. Diga conmigo: de cierto, de cierto. Cuando el Señor Jesús dice eso, es como cuando su mamá le decía: escúchenme con atención, párenme bolas, lo que voy a decir es muy importante. No les voy a responder cuándo llegué, no les voy a responder cómo me vine, no les voy a responder nada de eso. Les voy a decir ustedes por qué me están buscando y se están acercando a mí. Se están acercando a mí por la razón equivocada. No deben tergiversar cuál era mi misión al venir a ustedes. Y les dice: no porque habéis visto las señales, ni siquiera fue el milagro prodigioso que encontramos en el capítulo 2, cuando el Señor Jesús convierte el agua en vino. Ni siquiera fue cuando en el mismo capítulo 2 sana al hijo de un funcionario del rey. Ni siquiera fue cuando pudo sanar a aquel hombre que era paralítico hacía 38 años. Ni siquiera fue por la alimentación. No. Esta gente no pensaba con la cabeza, pensaba con el estómago, con sus necesidades. Dice: no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os ¿qué? Y os saciasteis. El Señor Jesús no tiene ningún problema, porque Él es generoso y amplio, en darnos lo que necesitamos. Él dijo: cuando oréis, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y en uno de los versículos del Padre nuestro dice: danos hoy el ¿qué? El pan de cada día. Él mismo, dice después Pablo en Hechos de los Apóstoles, ha coordinado de manera que la naturaleza funcione, dándole orden a los tiempos para que la gente tenga semillas y cosechas. Él, cuando planta el jardín, el huerto, da en ese huerto una cantidad de árboles que dan frutos, porque Él sabe que hay necesidad. Mejor dicho, para el Señor darnos pan, manda un árbol. Para el Señor darnos comida, manda peces. Están llenos los mares, saturados de eso. Él no vino a eso, aunque puede hacer cosas así.
Él sabe con qué intención el ser humano se le acerca. Usted y yo tenemos un problema que, si no nos hemos dado cuenta de lo grave que es, tal vez hoy empiece a darse cuenta. Todos venimos de un sistema caído, en el cual, por ejemplo, nos enseñaron desde que éramos pequeños que había un día especial en el año, el 24 de diciembre, porque el 24 de diciembre, ¿quién viene a traernos traídos? ¿Quién viene a traernos traídos? ¿Ah? ¿El niño Jesús o no? O usted no vivió aquí, pero a mí me tocó así. Entonces, claro, uno desde más o menos en junio empezaba a pensar en el color de la bicicleta, empezaba a pensar en el color del pantalón. A mí me tocó la época de los pantalones de botacampana, de terlete, y esos zapatos trompones altos de tacón atrás, ¿cierto? Y camisas así de vestíamos raros, ¿cierto? Pero entonces uno pensaba más o menos en ese estreno. Cuando era pequeñito o más joven. Ahora que estamos más de edad, pues las necesidades han cambiado, pero la misma relación con Dios es similar. Ya pensamos pues ya no quiero una bicicleta, quiero ¿qué? Pues un carro, una buena moto. Ya no quiero quiero mejor una casa, un viaje, etc. Entonces la relación que tuvimos errada desde el principio, desde nuestra niñez hacia Dios, es equivocada, porque aunque Dios nos puede dar cosas, Él no tiene problema con eso. Eso no es a lo que Él vino. Diga eso conmigo. Él vino a otra cosa. No era para eso. Entonces Él les dice: sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y cambia completamente el discurso. Es mejor dicho, Él les acaba de decir: yo no quiero ser rey de sus estómagos y de sus necesidades. No me interesa. No me interesa. Vengo a entregarles algo que tiene más valor. Y dice lo siguiente: trabajad no por la comida que perece. ¿Cómo así? Si a mí el sistema me ha enseñado que debo trabajar de sol a sol para poder conseguir con qué comer y acostarme para mañana madrugar a trabajar para volver a conseguir otra vez con qué comer. Y mi buen Señor, nuestro buen Señor, viene a cambiar completamente nuestro sistema de pensamiento. A propósito, ¿a qué es que venimos nosotros? ¿A qué venimos? A renovar nuestra mente, porque la manera en cómo hemos pensado hasta antes de acercarnos al Señor, realmente al Señor no le sirve. Él no habla el idioma del ser humano caído. Él no habla el idioma del ser humano que a partir de la desobediencia empezó a ocuparse de lo que Dios le dijo que no se ocupara. Dios jamás pretendía que nosotros fuésemos esclavos del trabajo para poder comer. De hecho, Él le plantó un huerto al hombre para que comiera todo lo que quisiera, porque Dios lo que necesitaba era hablar con el ser humano y hacerlo parte de la familia. Desde el principio, el propósito del corazón de nuestro Padre Celestial era que fuésemos su familia. Diga conmigo: familia. Oiga pues, nuevamente, familia. Él no quiere seguidores, Él no quiere esclavos, Él no quiere una cantidad de fanáticos. Él quiere hijos e hijas. Eso es lo que Él quiere. Entonces, el Señor tiene que venirnos a enseñar de verdad cómo se debe vivir para la vida eterna. Porque Él dice: trabajad. Entonces uno dice: ¿vio? Hay que trabajar, levántese más temprano. Si uno lee solo hasta acá, ¿cierto? Porque hay personas que nos caracterizamos sufrimos de versiculitis, solo de versículos. Y entre más corticos mejor, y entre más lo podamos cortar mejor. Entonces yo le podría decir, siendo un predicador o un conferencista motivacional, borro esto y le cito ese versículo y digo: trabajen. Pero no les digo por qué. Porque realmente lo que el Señor Jesús viene a decir es: no por la comida que perece. Yo quiero decirles esta noche, mis amigos y amigas, Dios no, cuando nos estemos en la presencia de Dios, Dios no te va a preguntar cuánta plata te ganaste. No le interesa eso. Dios no tiene problemas financieros. No te va a preguntar cuántas carreras estudiaste y cuántas especializaciones hiciste.
no te va a preguntar por todos los viajes que hiciste o anhelaste hacer. No te va a preguntar por cuántos hijos levantaste o cuántas veces te casaste o por qué jamás lo hiciste. Él no te va a preguntar eso. Él te va a hacer un examen de por qué trabajaste y en qué lo hiciste, pero no va a ser por ninguna de las cosas temporales, porque mi buen Señor dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué? Permanece. Qué interesante. Es como una contradicción, pero claro, si yo no he nacido de nuevo, si solo he nacido de mi papá y de mi mamá, tengo una mente que solo piensa en comer, en beber y en vestirse, la manutención. Siempre nos dijeron: hay que trabajar porque si no se muere de hambre. Y el Señor Jesús, fácil, le dice a sus discípulos iniciando: no, a mí nadie se me va a morir de hambre. Pero si a mí me han dicho que debo trabajar por la comida que perece, a mí jamás me han dicho que debo trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Deme un ejemplo de ese. Y entonces el Señor: mire ese pájaro, y señala al campo. Todos conocemos algún pájaro, tenemos algún pájaro vecino, ¿cierto? Esos pájaros usted nunca los ve pues como en huelga con carteles diciendo: dennos de comer pío, pío, pío. Esos son gallinas, pío, pollos. Ellos usted nunca los va a ver haciendo manifestaciones o con sindicato, con pliego de peticiones, nunca, porque aunque a usted le parezca difícil, porque claro, como lo rayaron así desde pequeñito, casi desde el vientre de la madre, usted estaba escuchando a su papá, porque uno oye desde el primer mes. Uno oye desde el primer mes y uno escucha, si tiene un papá criado de esta manera, escucha: ¿y cómo le vamos a dar de comer a eso que viene ahí? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo vamos a vestir? Y la universidad, y el colegio, y el kinder, y cómo están de caros los uniformes. Yo tengo mi hermana que ya está casada, vive para los uniformes, no más. Y por decir, entonces uno desde el vientre escucha eso. Es impresionante, para que el Señor Jesús me diga: sino por la comida que a vida eterna, ¿qué? Permanece. Ahora, Juan 3:16, que es el versículo que hasta la gente que es atea se sabe, dice: porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida, ¿qué? Eterna. No vida biológica, sino vida eterna, la que hay después del ataúd. Mira el de lado, dígale: nos vamos a morir. Vea, cada uno de los que estamos aquí olemos a muerto. Todos tenemos acá detrás un letrero que dice: Nest, Nest. El próximo, aquí estamos los próximos. Todos aquí estamos muriendo. Entonces hay algo que ocurre más allá de ese cajón, de esa cajita si lo creman. Hay algo que ocurre más allá de esta muerte biológica, y de eso es lo que nos viene a hablar el Señor, porque de eso la gente no hablaba. ¿Me hago entender, amigos? ¿Aló? ¿Me hago entender? Entonces él, de manera sobrada, hace un milagro alimentando 5,000 y dice: pero no viene para eso. Y no vengo a ser rey de su vientre, ni de sus pretensiones, ni de sus planes, ni de sus sueños, ni de su plan de vida. Así lo hemos llamado, plan de vida. ¿Cuál es tu plan de vida? El Señor, discúlpeme, se ríe de eso. Entonces, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué? Permanece. Y entonces, además me dice: ¿dónde la compro? ¿Dónde la consigo? Es más, es regalada. Dice: la cual el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, porque Dios se hizo, ¿qué? Hombre. Cuando el Señor Jesús dice en los evangelios: soy el Hijo del Hombre, soy Dios y me hice hombre, porque para mí no hay nada que, para Dios, dígale de lado, para Dios no hay nada imposible. Es que es nada, nada, nada. Empiece por el nacimiento, nace sin necesidad de varón. María, siendo virgen por el Espíritu Santo, es tocada y automáticamente queda en embarazo. Ella misma se asombra y dice: pero ¿cómo así si no conozco varón? El noviazgo de José y yo es puro, con suegros en el centro y todo. Las visitas son él en el sofá de allá y yo en el sofá de acá. No son como las visitas de ahora, ¿cierto? Entonces, el asunto es que para Dios no hay nada que imposible. Entonces él me dice que hay una comida que a vida eterna permanece, que Él mismo me va a dar. Solo Jesús puede dispensar esta clase de comida. Ya nos quedó evidente
Miren la edad que tenemos cada uno de nosotros. Evidentemente hubo mercado para sostenernos hasta acá. Hubo mercado para sostenernos hasta acá. Haya tenido empleo o no su papá y su mamá, haya tenido usted un papá o una mamá que lo cuiden, siempre ha habido comida, siempre ha habido vestido, hasta aquí hemos llegado. Y ha sido precisamente a que Dios dijo: hombre, si yo alimento las aves del campo, no los voy a alimentar a ustedes, hombres y mujeres de poca ¿qué? Fe, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces solo Jesús dispensa esta clase de alimento. Y avanza diciendo: porque a este, o sea el Señor Jesús, señaló Dios ¿quién? El Padre. De entrada ya sabemos que hay Dios Padre, hay Dios Hijo y hay Dios Espíritu Santo, lo que llamamos la Trinidad. Los tres son Dios, pero en su manera de funcionar, para que nosotros medio entendamos en qué consiste. El Señor Jesús, que es Dios, que es el que está hablando en este pasaje, dice que el Padre Dios lo envió a Él precisamente para enseñarnos que hay una comida que nos da vida eterna y que esa comida solo la venden en ese supermercado, en esa franquicia llamada el Hijo del Hombre. Diga conmigo: el Hijo del Hombre. Amigos, ¿están acá? Recuérdenme, aquí es que venimos a renovar ¿qué? Nuestra mente. Nosotros aquí no venimos a entretenernos. Nosotros no venimos acá a darnos un champú de espiritualidad para calmar la conciencia de que hace días no vamos a un servicio religioso. Nosotros venimos acá es a cambiar nuestra manera de pensar. Diga conmigo: manera de pensar. Entonces, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, miren lo difícil que es salvar a alguien que no se quiere dejar salvar porque cree que lo sabe todo. Les voy a pedir un gran favor. Cuando usted y yo leamos las Sagradas Escrituras y empiecen estos problemitas que van a empezar acá entre los judíos y el Señor Jesús, son problemas de familia. Usted está oyendo el escándalo en la casa del lado y es otra familia, no es con usted, no es a usted el que están insultando, usted no es el que está insultando a nadie. No se meta, simplemente aproveche a coger de ahí lo que a usted le sirva. Me explico. Cada vez que un judío de estos no cree en el Señor Jesús, el Señor Jesús, a propósito, en la línea humana vino a través de ¿qué nación? A través de los judíos, ¿cierto? Y entre los judíos vino a través de ¿cuál tribu? De la tribu de Judá. Entonces, cuando el Señor Jesús viene, Él se presenta a la nación judía y viene a hablar con ellos porque ellos son el pueblo que Él escogió. Usted y yo no somos judíos, por lo menos como los judíos de la nación de Israel. No somos de ninguna de esas tribus. Nosotros pertenecemos a otra franja de la raza humana que se llama los gentiles. Los gentiles son todos los que no son judíos. Entonces el Señor, cuando viene a hablar con ellos, viene a hablar con ellos de una manera muy especial, porque con ellos se ha manejado de una manera extraordinaria. Les dio, por ejemplo, a los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, todos los hijos de Jacob, los profetas. Les dio la ley. En el monte Sinaí Dios le envió ángeles a Moisés para que labrara aquellas tablas con los mandamientos. Además les dio las promesas, además les dio el oficio sacerdotal, además les dio el tabernáculo y el templo donde se presentaban sacrificios. Entonces Él viene a hablar con ellos. Cuando Él llega, ellos no le creen que Él es. Diga conmigo: no le creen. Pero escuche bien, son ellos los que no le creen. Entonces no se ponga emotivo, ¿sí? Y se meta como en la película, como si usted fuera el que lo está insultando, como si estuviera insultando a usted. Por el contrario, perdónenme lo pragmático, pero menos mal no le creyeron. Porque si ellos le hubieran creído, nosotros los gentiles hubiéramos quedado out, por fuera de la invitación a la vida eterna, donde esta gente diga: llegó el Mesías, el que estábamos esperando, el profeta que Moisés había profetizado, el Mesías que Isaías nos dijo que venía montado en un burrito, que nacería de una virgen. Bienvenido, bienvenido, sabemos que es la vida eterna. Nosotros, que a propósito no teníamos Dios, sino dioses con D pequeña, no teníamos ley, ahí sí se cumple el dicho que andábamos sin Dios y sin ¿qué? Y sin ley. Nosotros que no teníamos tabernáculo, ni templo, ni orden de sacrificios, ni sacerdocio, nada de eso. Nosotros éramos como animalitos de monte todos. Yo sé que usted tiene muy buen concepto de usted y su apellido es de la alcurnia, usted es fabulosamente reconocido, pero créame, en el sistema de Dios estábamos por fuera.
por fuera completamente. Entonces cada vez que esta gente le diga, insulte al Señor Jesús, le pegan al Señor Jesús, usted ve ver que van a matar al Señor Jesús, quédese callado, porque si esa gente no lo hubiese matado, si esa gente no lo hubiese rechazado, si esa gente no le hubiera pegado, nosotros estaríamos por fuera de la bondad y la misericordia de Dios. Quiero saber si me estoy haciendo entender. Sí, para que no seamos tan apasionados, vamos a ponerle a esto mente renovada. Vale, estamos acá, hagamos ese ensayo. Entonces le dijeron, son judíos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos venían acostumbrados a los mandamientos. Los mandamientos decían, si usted hace esto, logra esto. Si usted hace esto, logra esto. Si usted no hace esto, no logra esto. Entonces, ellos tienen su hojita Excel y dicen, bueno, entonces si yo en esta columna pongo lo que debo hacer y lo hago, ¿qué es lo que tengo que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Diga conmigo, obras. Ellos han estado enfocados en el hacer. No hagas, no toques, no comas, no pongas, no vayas, no tengas. Y el Señor Jesús, que es Dios, diga conmigo, es Dios, viene y se presenta entre ellos. Miren que esta pregunta es muy importante. Esta gente que acaba de comer el día anterior, 5,000 hombres en la titular, sin contar los hombres y las mujeres y los niños, con hambre porque quieren desayuno, y el Señor Jesús les sale prácticamente con que no hay desayuno hoy, sino que les voy a contar por qué fue que vine. Entonces listo, ellos entran en el tema. ¿Qué debemos hacer? Diga conmigo, hacer. Observe la pregunta, es importante. Como uno pregunte, sabe qué clase de inteligencia tiene. Ellos habían estado acostumbrados a hacer o no hacer. La ley es la tabla del no. No matarás, no robarás, no codiciarás, todas esas cosas. Entonces ellos estaban enfocados en el hacer, pero ahora se encuentran con que el Hijo de Dios, que es Dios, el Hijo del Hombre, que es el Mesías, el Cristo, viene a enfocarse no en el hacer, sino en el ser. Él viene a mostrarles cómo ser hijos de Dios, no cómo hacerse hijos de Dios, porque la ley le enseñaba a uno cómo agradar a Dios, y el Señor Jesús viene a mostrarnos cómo ser hijos ¿de quién? De Dios. Préstele bastante atención. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Les contesta. Esa es básicamente la misma pregunta que le hace el joven rico, allá en Mateo 19. Dice que un joven rico se acerca al Señor Jesús y le dice, Maestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para tener la vida ¿qué? Eterna. Entonces, como él estaba preguntando en la escala de Moisés, que es la ley del hacer, el Señor Jesús le contesta, como le menciona como 4 o 5 mandamientos de la ley, y el muchacho le dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Entonces el Señor Jesús le dice, pero una sola cosa te falta pues por hacer, si estás enfocado en el hacer. Sí, ¿cuál? Sí, vaya y venda ¿qué? Todo lo que tiene, déselo ¿a quién? A los pobres, y venga y ¿qué? Y sígame. Se fue triste y aburrido, porque él no era capaz de hacer ¿qué? Eso. Él no era capaz de hacer eso. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús entonces le responde. El Señor Jesús tan educado le responde, listo, les voy a hablar en su infantil idioma. Para hacer la obra de Dios, esta es la obra de Dios, aquí está ahí. Y ellos están esperando que los ponga a subir una montaña, que crucen a nado los 10 kilómetros del lago para hacer cualquier cosa. Ellos estaban enfocados en el hacer, y Él les contesta, que creáis en el que Él ¿a qué? Ha enviado. Y aquí es donde me parece a mí espectacular esto. Esto a mí no me lo ofrece la religión, ninguna. No me lo ofrece el sistema laboral, ninguno. Me dice, lo que el Señor Jesús va a decir a continuación es un descreste completo y un desafío a cualquier estructura que esté basada en el hacer. Le dice, lo único que usted tiene que hacer, para llamarlo así, el único trabajo que usted tiene que hacer, lo único que Dios quiere de usted, la única obra que Dios que usted quiere que el Padre quiere que usted haga, es que crean en mí. Diga conmigo, creer en Jesús. Y aquí les quiero contar algo extraordinario. Creer en Jesús es un trabajo.
el Señor quiere que seamos expertos en conocerlo a Él. No solamente el Señor Jesús, el Espíritu Santo quiere que sepamos que Él le dio un cuerpo en el vientre de María siendo virgen al Dios Hijo que preexistía juntamente con Él en la Trinidad, para que nos interesemos en conocerlo a Él. El Dios Padre, que es el que puso bajo la potestad del Señor Jesús todas las cosas, lo único que quiere que usted y yo nos obnubilemos en conocerlo a Él, al Señor Jesús, al que Él envió. Mejor dicho, está hablando que creáis en el que Él ha enviado. Aquí la conjugación es continua. Lo que Dios quiere de nosotros es una fe continua e inagotable. Es que conocer a Jesús a fondo nos llevará el resto de la vida y de la existencia biológica después de haber oído de Él como realmente es. Lo que el Señor Jesús quiere que entendamos es que Él es la razón, Él es la materia, Él es nuestro esfuerzo, y el sudor que debe salir de nuestra frente es por conocerlo. Él lo dijo a través del profeta en el Antiguo Testamento: lo único que quiero es que me conozcan a mí. Yo no quiero que hagan nada más. Mira al de lado, dígale: nada más. Uy, pero pastor, usted me está metiendo en un lío muy difícil. Porque es que a mí me enseñó mi papá que uno no, en esta vida había venido, era, por ejemplo, yo que soy la ñaña de mi papá, la niña de mi papá, me dijo que, y mi mamá también me dijo, que uno venía a este mundo a casarse, porque casarse es muy importante, con un hombre que a uno le realice la vida. Y yo, que soy el niño de la casa, a mí me dijeron que casarme era muy importante con una mujer para tener hijitos y entonces realizarnos e ir así hasta que la muerte nos separe, y cuando los hijos vayan creciendo pues también casarlos a ellos para que tengamos nietecitos, para que cuando ellos se vayan nosotros quedemos cuidando a los nietos. más o menos como la mentalidad así romántica del asunto. Pero también me dijo que había que estudiar, porque el que no estudia no llega a ninguna parte, porque hay que estudiar para poder ser alguien en en la vida, porque si yo no estudio, no seré nadie en la vida. Y claro, nos encendían a uno a juguete de cantaleta desde pequeño: usted tiene que ser doctor, usted tiene que ser doctor, usted tiene que ser alguna cosa. Entonces uno tenía como otra actividad lúdica, por ejemplo pintar, aunque fuera paredes, y le decía: no, eso no da nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos han rayado completamente con la manera de pensar. Ahora el Señor Jesús viene y me dice: no, lo que yo quiero es que paren todo lo que están haciendo, ¿sí? Y se dediquen a conocerme. Pero claro, craso error si lo miramos desde el punto de vista nuestro. Pero es que recuerden que el que está hablando acá es un visitante del tercer cielo. El Señor Jesús no vive acá. Él vino acá. Después de haber hecho todo esto, Él decidió: voy a darme una vueltecita por la tierra que creé, con la gente que hice, a ver si por lo menos están pensando en mí. Y cuando llega, en Él no estaban pensando, pues no creían en Él. Estaban pensando en un sistema religioso, estaban pensando en un sistema de valores morales, pero ellos no estaban pensando en la persona de Dios como tal. Como usted y yo, cuando el Señor Jesús llega a nuestra vida, nosotros andamos más perdidos que el hijo de Limber. El hijo de Limber es el hijo de un señor por allá, hace como en el 50, en el 45, en el 30, que se perdió. Entonces, que creáis, y no lo encontraron, que creáis en el que Él ha que creáis en el que en el que Él ha enviado. Entonces, quiero que sepa mi amigo y mi amiga que usted está en un lío muy tenaz, porque de pronto usted va a llegar y se muere. Vuelva y dígale al lado: te vas a morir. Y respóndale: tú también. Entonces, y la única pregunta que usted va a encontrar es: allá, al lado de allá, ¿lo conociste? Es decir, ¿a quién? Al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Conozco varios hombres. El Hijo de Dios que se encarnó en el vientre de María, diciendo ¿qué? No, es que yo soy de una tribu por allá donde lo único que teníamos era árboles. No sé qué me está hablando. ¿Lo conociste? Sí. ¿A quién conoció? Al Hijo de Dios. Le decíamos el Hijo del Hombre. Nació de una manera milagrosa. Le dieron un cuerpo sin que José tocara a María, siendo ella virgen. Eso hubo un escándalo en el pueblo,
Pero resulta que así fue, y creció, y fue a la cruz del Calvario, y lo asesinaron. Pero créame, resucitó al tercer día, de entre los muertos. Y está sentado a la diestra. ¿Ve ese señor que hay allá? El Padre, sí. Ese es el Padre mío. ¿Y usted por qué lo conoce? Porque a eso me dediqué la vida entera después de que me hablaron de él. ¿Aló? Es lo único que le van a preguntar. Entonces el Señor dice, porque para él es natural para el Señor Jesús creer en él mismo es natural. Para los ángeles que están constantemente en su presencia, creer en el Señor Jesús es natural. Uno ofende tremendamente a Dios con solo dudar. Uno ofende tremendamente a Dios, a los ángeles de Dios con solo dudar. Mire si no, el ángel Gabriel va donde Zacarías. Zacarías es un sacerdote del templo, de esta religión. Y está ahí, ella más o menos es de edad avanzada como... no vino. Entonces, es de edad avanzada. Y la esposa también es de edad avanzada y no tienen hijos. Además la señora esta es estéril. Y se han pasado los dos la vida orando, danos un hijo. Desde el matrimonio, se casaron jovencitos a los 20 y aquí van en los 80, danos un hijo, y nada. Por fin el Señor les responde y les manda un ángel, porque la cosa es muy importante. Les manda un ángel, el ángel Gabriel aterriza, él viene, que le vaya a decir a quién, a ese, allá. Llegó, Zacarías, tu mujer va a quedar en embarazo, que las oraciones de ustedes fueron escuchadas. Y él, que era un sacerdote, le dice, ¿y qué señal me podrán dar? Porque mi mujer y yo somos muy viejos. Elizabeth va en la tercera menopausia y yo voy en la segunda andropausia. Es como difícil. Nosotros inclusive hemos hecho la prueba de fertilidad y es más fértil el Sahara. Entonces no da. ¿Qué señal me da? El ángel no mató a Zacarías porque era delicado matar a ese tipo, porque iba a ser el papá de Juan el Bautista. Entonces le digo, pero ¿sabe qué? Por cuanto has dudado, es que se le veía la espada, se babiaba Gabriel por matar a Zacarías por haber ¿qué? Dudado, porque es que dudar de Dios es una cosa, es un crimen. Y le dice, pero ¿sabe qué? Se va a quedar mudo hasta que el niño nazca. Mudo, ya a partir de este momento. Y claro, Zacarías, ¿qué le dijo? Nada, porque quedó mudo a partir de ese momento. Y preciso, él salió, dice la escritura, Lucas capítulo 1 y 2, ¿cierto? Él salió de prestar el servicio y salió, y los demás sacerdotes, ¿qué hubo, Zacarías? Entonces, este Zacarías siempre ha sido raro, ¿cierto? Ha sido callado, pero hoy está más callado que nunca. Llegó a la casa donde Elizabeth, y la mujer le dijo, ¿cómo le fue? Más o menos le dijo así, ¿cierto? En una expresividad. El tipo, 9 meses, inclusive el acto tuvo que ser ella le decía, mijo, ¿por qué tan callado? Y él sigue, el niño nace, todos felices, y cuando lo van a poner Zacarías, el niño y pide una tabla y dice, ¿cómo se va a llamar? Zacarías, Juan, ¿cierto? Y en el momento recuperó la voz y dijo, lo primero que dijo es, no vuelvo a dudar. Ay, Señor Jesús, que creáis en el que ¿qué? En el que Él ha enviado. ¿Por qué? Porque la humanidad anda sin creer en Dios. Desde que el ser humano cayó, andan todos descreídos, no creen en nadie, ni en ellos. Entonces empezaron estos. Recuerden pues que entramos acá, la cosa ya está hecha, la advertencia está hecha. Esto que sigue acá es una pelea de la familia enseguida. A nosotros todo lo que pase ahí entre ellos y que más los divida nos favorece, porque eso nos mete en el testamento de ellos. ¿Vale? ¿Listo? ¿Estamos claros en eso? Usted no es Zacarías, usted no es Elizabeth, usted ni quiere este señor, nada. Está viendo ahí usted es como la mujer aquella que le dijo al Señor Jesús que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Nosotros estamos ahí como el perro, los perros esos de la historia de Lázaro y el rico. Recuerdan que había un hombre muy pobre y había un hombre muy rico. El rico hacía banquete con esplendidez todos los días, como usted y yo, todos los días, y hacía banquetes tremendos. Y Lázaro estaba ahí a la puerta del rico esperando a ver que se le caía de la mesa al rico este. Y porque es que esas comidas eran bien, como no había servilletas ni había cubiertos, esa gente comía a lo vikingo con las manos. Sí, se untaban todas las salsas por acá. Entonces mandaban a hacer unas hogazas enormes de pan y con esas se limpiaban con pan, ¿cierto? Porque dicen que la avena es buena para todo esto por acá. Y
como eso, ¿usted cuándo le come la servilleta? Nunca, ¿cierto? Entonces toman el pan y lo tiraban debajo de la mesa. Esas migajas, porque eran unos pedazos así de pan llenos de lo untado de eso, ¿cierto? Lázaro se tiraba juntamente con los perros, el que llegaba primero comía. Entonces, nosotros somos ese perrito, o por lo menos Lázaro, esperando que se cae de la mesa de estos porque se va a armar. Entonces, el Señor Jesús se enfrenta ante la incredulidad de gente que no se quiere dejar salvar porque ellos creen que son salvos porque tienen religión. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Así era como altanero. A ver, ¿qué obra haces? Porque ya pasó una cosa muy seria. Acaba de pasar de nombrarse alimentador general de 5,000 personas, mujeres y niños además, a decir que es el Hijo de Dios, y eso no nos lo podemos tragar fácil nosotros, porque nosotros conocemos a Dios. ¿Y cómo me va a decir usted que usted es Dios? Usted será hijo de un carpintero. Ustedes lo retan, lo increpan, lo desafían, los estaba sacando de su confort religioso. Yo no sé de usted qué religión venga, pero cuando el Señor Jesús viene, lo saca de ese confort de la religión que tenía. Y se da cuenta cuando empieza a leer las Sagradas Escrituras que lo que usted le decían allá no tiene nada que ver con lo que dice acá. Usted mira un Jesús que le pintaron a ver un Jesús que realmente está expresado así en las Sagradas Escrituras. ¿Qué obra haces? Y entonces le tiran encima esta. Le dice, ¿están aquí mis amigos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Igualado, el ser humano caído es igualado. ¿Por qué? Porque Moisés les daba. ¿Qué es lo que están diciendo? Esta gente lo que le está diciendo al Señor Jesús en paisa es: usted nos pega un almuercito a 5,000, ¿cómo se va a comparar usted con Moisés, que nos dio comida 40 años? Durante 40 años madrugábamos y había maná, que era un pan como con sabor a cilantro, como con sabor a miel. Eso era delicioso, era exquisito. Y además nos daba carne toda la que queríamos, porque cuando él mandaba caían codornices, carne. Y entonces usted viene a hacer un milagrito de 5,000 nomás, cuando Moisés alimentó 1,800 judíos que salimos de la tierra de Egipto durante 40 años. Usted va a venir a reclamar un puesto mayor que el de él. Eso es lo que entre comillas están diciendo. ¿Por qué? Porque efectivamente Moisés les daba de comer, y por eso era que lo seguían. Ellos no seguían a Moisés porque Moisés era el gran hombre de Dios. Era porque si no seguían a Moisés, mañana no desayunaban, ni almorzaban, ni comían. Si se salían del campamento, no había columna de fuego que los guiara en la noche, ni nube en el día que los protegiera del sol. No. Además se les envejecían los vestidos, porque la Biblia cuenta de que durante 40 años ni los zapatos ni los vestidos se les envejecieron. Además salieron caletísimos de Egipto. Recuerde que el día antes de que fuesen muertos los primogénitos, Dios le da la instrucción a Moisés para que reclamen a los egipcios tesoros. Entonces estas señoras iban donde las egipcias le decían: me gusta de collarcito. Y como las egipcias le tenían ya terror y temor por la cantidad de plagas, esos iban bajando de aretas, de collares, de todo se los iban entregando. Entonces esta gente iba caletísima y tenían un Moisés extraordinario. Realmente el tipo, para que me venga a decir este señor: ¿usted cómo es que, cuántos años tiene? ¿De dónde es que Jesús de qué? No. Entonces dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Tú nos das una sola comidita y quiere que corramos detrás de usted diciendo que usted es el que nos va a dar vida eterna. ¿Se da cuenta qué problema es el que tenía esta familia? Gravísimo. Entonces Jesús, que nunca subió la voz, dijo: de cierto, ¿qué? De cierto. En otras palabras, ojo. No os dio Moisés el pan del cielo. Nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia de idolatrar al otro ser humano. O sea, si es una persona que se hace harto bien como Moisés, no me lo toquen. Nadie como Moisés. Pero resulta que aquí estamos hablando con el que es más grande que Moisés. Estamos aquí hablando con el que puso a Moisés en el vientre de
Jocabed, la mujer de Amram. Estamos aquí hablando con el que protegió a Moisés, poniéndole la idea en la cabeza a la mamá de que tirara el niño al río Nilo. Y fue el mismo que le puso la idea en la cabeza a Miriam, la hermanita, que se fuera detrás de la canastilla para ver si se hundía o no. Y fue el mismo que le puso en la cabeza de la hija del faraón que se bañara ese día en el río, porque le tocaba baño. Y fue el mismo que le puso la idea a las criadas de la hija del faraón de que observaran la canastillita que iba sobre el río. Y fue el mismo que hizo que la hija del faraón se enamorara de este niño tan precioso y hermoso y se lo llevara para el palacio para que lo criara allá. Y este Señor Jesús es el mismo que después le pone la idea en la cabeza a la hija de Faraón de que como ella había estado en embarazo, pues no tenía lechita para darle de sus pechos, y dice, pues necesito una criada que me lo alimente. Y entonces Miriam estaba por él y dice, yo conozco una señora que le puede alimentar el niño. Y entonces es la misma que le dice, llévenselo pues, y se lo llevan otra vez a la mamá. Y ahí el niño crece y se lo entrega después a la hija del faraón, y crece en ese palacio de allá, donde todos los israelitas miraban siendo esclavos allá. Ay, no, es que entre todos nosotros por lo menos uno coronó, ¿cierto? Llegó la vuelta. Esta gente está hablando con el Señor Jesús como si el Señor Jesús no fuera Dios. ¿Están aquí mis amigos? Nosotros no podemos cometer el error de cada vez que hablemos con el Señor Jesús pensemos que estamos hablando con alguien aquí a la par. ¿Me entiende? Él sí se hizo como nosotros, pero no es como nosotros. Él sí se hizo como nosotros, pero no para ser como nosotros, sino para que nosotros nos hiciéramos como ¿quién? Como Él, para que tuviésemos su naturaleza. Entonces no fue Moisés el que les dio el pan a estos israelitas años a sus antepasados. Tan equivocados estaban. Además, el maná es solo sombra, porque el Antiguo Testamento es sombra de las realidades que en Cristo iban a venir. El maná era solo una sombra, un tipo de lo que el verdadero pan del cielo bajando del cielo, porque es que este pan bajaba de las nubes. Este pan que es el Señor Jesús bajó del tercer cielo, el verdadero pan de vida. Entonces por eso Él les dice, no os dio Moisés el pan del cielo, no, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y entonces, claro, ¿y dónde está ese pan? ¿Quién es el pan? ¿Quién es el pan? Dígalo, ¿quién es el pan? ¿Te das cuenta que nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir a modo de eternidad? Al Señor Jesús no le interesa cómo pensamos, créame, al Señor Jesús no le interesa el saldo de ninguna de sus cuentas, no le interesa la cantidad de amigos que usted tiene en el chat, no le interesa absolutamente nada de eso. A Él le interesa es que tú y yo nos interesemos en Él y empecemos a mirarlo como realmente es, el que nos vino a dar vida ¿qué? Eterna. Entonces, es el Padre al que no tenemos que perder de vista. Así como Pedro, en este mismo capítulo, cuando nos habló Mateo acerca de que cuando Pedro quitó los ojos del Señor Jesús y los puso en las olas, se empezó ¿a qué? A hundir. Cuando nosotros quitamos los ojos del Padre, y uno dirá, pero es que nadie ha visto al Padre. Mentiras, porque la Escritura dice que el Señor Jesús le dijo a Felipe, le dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Por eso es que al Padre le interesa que conozcamos al Señor Jesús, porque si no conocemos al Señor Jesús, no podemos conocer a quién, al Padre. Pero el que ha conocido al Señor Jesús, ha conocido entonces a quién. ¿Por qué? Porque son de la misma esencia, de la misma naturaleza. Entonces, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida a ¿quiénes? Al mundo. Entonces, el pan de Dios no es un qué, no es harina. El pan de Dios es un quién, una persona que ha descendido del cielo porque ha venido a darnos ¿qué? Vida. La vida de la que está hablando esta palabra no es la vida biológica, es la vida Zoe, es la vida que viene del cielo. Dichosa aquella que llame Zoe, quiere decir vida del cielo, quiere decir vida eterna, quiere decir vida que no termina. Entonces resulta que en esta aseveración el Señor Jesús me está diciendo
que el mundo, aunque caminaba, estaba muerto. ¿Por qué? Porque la verdadera vida está en aquel que bajó del cielo. Aquel se llama el Señor Jesús. El Señor Jesús es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es el que se presenta ante nosotros y nos dice: yo soy el Hijo del Hombre, y he venido a enseñarles a trabajar por la comida que a vida eterna, ¿qué? Permanece. ¿Están aquí, amigos? Entonces, porque si fuera para algo tan sencillo como darnos pan, pues el Señor Jesús no hubiera tenido necesidad de venir. Cuando ellos escuchan esto, parece que tienen como un chispazo, pero es como cuando uno tiene un globo, pero la mecha está mojada, ¿cierto? Medio prende y se apaga, medio prende y se apaga. Pues ustedes que tiran globos. Entonces, el asunto es que se les prende y dicen: Señor, danos siempre este pan. Él ya viene diciendo, no solamente que es pan, a la mujer samaritana le dijo que era el agua de vida. En la boda de Canaán dijo: yo soy el verdadero vino, el mejor. Aquí no hay ningún viñedo que pueda dar el vino que yo soy. Entonces aquí se presenta como pan. Él tiene que hablarles en plastilina, ¿me entiende? El ser humano que se cree tan... Resulta que para poder entender el lenguaje de Dios, Dios tiene que bajarse al lenguaje de él. Mejor dicho, la Biblia es el lenguaje agugú de Dios para que nosotros lo podamos entender. Porque de otra forma no lo podríamos entender jamás. Y dice, le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Ojo pues, él está pensando que él es el pan, y ellos están pensando en una hogaza de pan, o por lo menos en el maná. Entonces Jesús le dice: hombre, que yo soy. 35 versículos y no me han cogido nada. Eso es lo que está diciendo el Señor. Jesús les dijo, ¿qué? ¿Qué les dijo? ¿Le suena esta palabra? ¿Le suena estas dos palabras? Moisés, cuando vio una zarza que estaba ardiendo, ¿recuerdan eso? Él se aproximó a la zarza y la zarza le empezó a hablar, y la voz de la zarza le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque el terreno que pisas santo es. Se los quitó y empezó a hablar con él, le da la comisión de que vaya. Moisés, que había perdido ya el uso de hablar con fluidez, porque 40 años andando con cabras y con ovejas, que quedó hablando como ellas. Entonces él le dijo: bueno, listo, yo voy, y ¿quién digo que me envió? ¿Y qué dijo la voz? ¿Qué dijo la voz? Yo soy, te envío. Este es el mismo yo soy. Diga conmigo: Él es. Muy bien. Que usted le pregunte: ¿a usted quién quiere? En Jesús. ¿Jesús de qué? De Nazaret. ¿Qué más? El yo soy. Él es. Él me ve. Ese es Dios. Entonces Jesús les dice: yo soy el qué, el pan de... Porque el Señor Jesús no puede mentir. Él no les va a decir: no, pues a ver, imaginémonos, érase una vez que... No. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Y aquí viene: el que a mí viene nunca tendrá ¿qué? Hambre. Y este nunca acá es el nunca de nuncas. No es los 3 golpes del día o 4 como algunos dan. No, está hablando del pan que sigue uno comiendo después de la muerte. El pan de la eternidad. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y dice: y el que en mí cree no tendrá sed ¿qué? Jamás, jamás, jamás. Porque además de ser el pan, Él es el agua que da vida eterna. Diga conmigo: vida eterna. Vamos a estar en pie, dejemos ahí por hoy. Y vamos a recibir los elementos de la cena del Señor, quienes están encargados de repartirlos, por favor. Todos pueden participar de la cena. Reciba sus elementos y no los consuma aún, para que lo hagamos todos juntos. Gracias. Gracias. Sé que es muy emocionante lo que acabamos de ver. Yo podía ver sus almas respirando, diciendo: ay, por fin
algo distinto al día a día, que vivo yo aquí detrás del pan y detrás de la comida que a vida eterna no permanece. Pero solo quiero recordarles que nos estamos desatrasando. O sea, esto que estamos viendo es leche, esto no es alimento sólido. Esto es lo que Dios nos está permitiendo recordar para que al presentarle el Señor Jesús a la gente, que nos diga a ustedes por qué creen en Él, les podamos decir estas cosas. No que les sigamos cultivando la idea que tienen de que se acerca al Señor Jesús le quitan todo, en el sentido de que no haga esto. Yo no voy allá porque a mí me dicen que no puedo volver a beber, no puedo, no. Ese es el punto de vista religioso. Aquí estamos hablando de algo que va más allá, y es agua para que la gente no tenga sed jamás durante la eternidad, y pan para que la gente no vuelva a tener hambre jamás. Ese hueco que todos tenemos por dentro, que no lo llena un mercado, que no lo llena el dinero, que no lo llena una relación sentimental, que no lo llena ningún deporte, que no lo llena ninguna conexión financiera, que no lo llena ni siquiera la salud física. Porque si vamos a la gente a ofrecerles que Dios les va a resolver sus necesidades, estamos siendo mediocres en el ofrecimiento del Evangelio. Porque póngase a ver y verá que la gente es capaz de resolver sus necesidades. Trabaja hasta que consigue, hace ejercicio hasta que el corazón se le recupera, superan cualquier clase de cosas. Pero la vida eterna, nosotros no le hablamos de eso a la gente. ¿Por qué? Porque nos aproximamos a la gente y le decimos: estás enfermo, venga que el Señor, si oro por usted, le quita la gripa. Venga que si oramos por usted, le quita la tristeza. Venga que si oramos por usted, se gana el chance. Venga que si oramos por usted, su suegra sí lo empieza a querer. Todas esas cosas así como que es tan común de todo. El Señor Jesús no vino a eso, para eso manda a otro. Pero Él vino a traer el pan que da vida, ¿qué? Eterna. Y el agua para que no tenga sed, ¿qué? Jamás. Entonces nos estamos desatrasando. Esto es profundo, pero no es tan profundo como lo profundo de Dios. Nosotros necesitamos agotar esto para poder empezar a hablar de la resurrección. Necesitamos agotar esto para empezar a hablar del cuerpo nuevo que nos van a dar después de la muerte. Nosotros necesitamos hablar de esto para que sepamos muy bien cuáles son nuestras funciones en la Nueva Jerusalén. Nosotros necesitamos hablar de esto para que realmente empecemos a hablar de lo que el Señor Jesús quería venir a hablar, no de un simple mercado. Precisamente, más adelantico vamos a ver que el Señor Jesús dice que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Lo que está diciendo es que nos tenemos que comer todo el mensaje que Él vino a traer de parte de Dios. Pues Él no está diciendo que lo mordamos a Él, seríamos caníbales. Ni está diciendo que nos bebamos su sangre, porque seríamos como medio vampiros. No, Él está diciendo es que creamos en toda la doctrina que Él vino a traer. Cuando Él habló de que el pan es símbolo de su cuerpo, es un símbolo, esto es solo pan, pero es un símbolo del pan de vida eterna, no es el Señor Jesús. O sea, pues cuando se está mordiendo esto, diga: ay, no lo voy a morder porque de pronto le muerde un dedo al Señor. No es así, es simplemente, diga conmigo, un símbolo. Ni cuando se está tomando el vino, si se le cae la copa y se me derramó la sangre del Señor. No, eso es un símbolo. Él está hablando de cosas que van más allá de nuestra percepción natural. Pero Él dijo que cuando nos reuniéramos en su nombre, hiciéramos esto: comer del pan, que simboliza su cuerpo, y tomar del vino, que simboliza su sangre, porque le estamos diciendo a la gente de nuestra generación que todavía no ha creído, que estamos anunciando su muerte, porque solo en la muerte y resurrección de Jesús hay vida eterna para la humanidad. Y dice que lo hagamos hasta que Él venga, o sea, por segunda vez. El Señor Jesús vino por primera vez a que lo asesinaran, y vendrá por segunda vez a colocar todas las cosas en orden. Entonces este pacto de creer en Jesús para tener vida eterna está vigente hasta que Él retorne. A eso es que se refiere. Entonces cuando usted y yo participamos de la cena del Señor, estamos dándole una buena nueva a la humanidad de que todo aquel que crea en Cristo Jesús como nosotros hemos creído será salvo para la eternidad. Entonces recordar su muerte es simplemente el proceso que Él hace en la cruz, pero recordemos que resucitó, y para nosotros el Señor Jesús está resucitado y glorificado a la diestra del Padre. No estamos celebrando ningún muerto, estamos recordando que Él murió precisamente para que tuviésemos vida, y que Él vive porque resucitó. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo que tenemos que transmitir a la gente. Entonces, como dice la Escritura, podemos comer del pan y beber el vino.
Di conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Revélame por tu Santo Espíritu el contenido de las Sagradas Escrituras, para yo poder presentarle a otros este plan que tú has hecho vida en mí cuando he creído en ti. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.